Bueno, como hemos estado viendo durante todas estas semanas, un mes aproximadamente, tal vez un poquito más, todo lo relativo, lo concerniente a grandes rasgos, obviamente, acerca de eh, algunos deberes familiares, eh, eh, de ver cómo se maneja, digamos, bíblicamente, ¿verdad? Las funciones familiares, esposos, padres, esposas, madres, hijos, en fin. Hemos visto, digamos, de manera general, algunas de las cosas que tienen que ver o que atañen a estas funciones. Y obviamente todo englobado dentro del marco bíblico, que es básicamente lo que nosotros queremos saber y entender como hijos de Dios, porque todo esto se envuelve, digamos, o está incluido en todo el paquete, y mucho más, obviamente, de lo que es ser un hijo de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que no escapa al diseño de Dios. De hecho, ningún tema lo escapa realmente a Dios, pero este es también de peso muy importante para nuestras vidas. Y tiene que ver con el tema de la educación. Y no me voy a poner político, ni voy a hablar como si fuera el Ministerio de Educación, pero hay algunas cosas donde nosotros tenemos que empezar a separar las aguas, digamos, entre lo que es parte de la cultura que hoy vivimos y lo que dice la Biblia al respecto. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy en día, y cada vez con más fuerza, ¿verdad? Estos gobiernos ateos que quieren sacar a Dios de la ecuación y obviamente se enfocan en el culto a la personalidad, ¿no? Así ocurrió con Fidel Castro, en Cuba con Chávez, ¿verdad? En Venezuela, ha ocurrido con Correa, con Evo Morales, hoy en día con Pedro Castillo, en fin. Hay un culto a la personalidad. Con los Kirchner también en Argentina, ¿verdad? O sea, y Stalin mismo, todos estos personajes son personajes que son fundamentalmente ateos, ¿no? Todo esto tiene muchos años, no es nuevo, no lo inventó Stalin, esto es desde de los dictadores, ¿verdad? Desde los césares, desde antes de ellos, ¿verdad? Siempre los reyes y las personas se han enseñoreado a sus pueblos y Jesús lo dijo, ¿no? Ustedes ven que los reyes se enseñorean de sus naciones, pero entre ustedes no será así, dijo. Entonces, entre nosotros hay otro modelo, que es el que debemos seguir. No es el modelo del mundo, sino es el modelo del reino. Y la educación tiene que ver con esto, porque hoy en día este sistema trae un paquete y en este paquete te dicen un montón de cosas que son antibíblicas, como por ejemplo, no puedes decirle, por ejemplo, aquí en Chile ahora está prohibido por ley controlar a nuestros hijos, por ejemplo, en las redes sociales. Yo, legalmente hablando, yo no puedo pedirle el teléfono a ninguno de mis hijos para ver qué están viendo, para meterme en los historiales o decomisárselo, ¿verdad? Para fiscalizarlo. Por ley no puedo. Ahora, la cosa es, ¿a quién? O sea, ¿voy a obedecer esa ley antes que la ley de Dios, por ejemplo? Ahí es donde chocamos la ley, digamos, del gobierno y nosotros que seguimos las leyes de Dios. Por ejemplo, otra más, a los hijos no los puedes regañar, ¿no? A los hijos no les puedes pegar, porque todo esto es denunciable, digamos, y con penas de multas y de cárcel o de que te quiten incluso a tus hijos. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? ¿No? ¿Será que es así verdaderamente? ¿Será que ahora el gobierno es más bueno que Dios? ¿No? ¿Será que ellos aman más a nuestros hijos más que Dios? ¿Será que ellos saben más que Dios? Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra algunos de estos temas, no todos, obviamente, porque tomaría muchísimo tiempo, pero algunos de los rasgos más importantes y lo principal. Porque hoy en día, además,
la semana pasada, si mal no recuerdo, no dieron lugar al voto presidencial de rechazo a ver, el Congreso aquí en Chile había sacado una ley o sacó una ley que los padres no tienen el derecho preferente a la educación de los hijos ni a evangelización, independientemente del culto que profesen, sino que eso pasa ahora a manos del Estado. Entonces, el presidente hizo un voto de censura al respecto para que no fuera, para que revisaran la ley, porque el presidente no estaba de acuerdo con estas cosas, pero se lo rechazaron. Entonces, la ley va. Entonces, legalmente hablando, yo no puedo ahora aquí en Chile evangelizar a mis hijos, hablarles de Dios, ni revisarles el teléfono, ni castigarlos, ni regañarlos, ¿no? Y los pequeños reyesuelos, digamos, pueden hacer lo que quieren, en pocas palabras. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia si esto es verdaderamente así. Independientemente de lo popular o impopular que sea esto, vamos nosotros a hacer caso a lo que diga nuestro Dios antes que lo que digan las leyes gubernamentales. Porque nosotros nos debemos al Señor. Y las cosas, por más que tengan carácter de ley, si van en contra de la Biblia, para nosotros no son leyes. Independientemente de las consecuencias que eso acarree para nuestras vidas mientras estamos aquí en este planeta. Así que no teman, pero vamos a comenzar hablando un poco acerca de la educación. Y para esto vamos a Deuteronomio 6, del 1 al 2, ¿no? Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Fíjate que esto es como la Constitución, básicamente, si nos ponemos políticos, ¿no? Son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios nos mandó a aprender y que nos mandó también a practicar. Ojo, practicar para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, donde estés. En este caso, el contexto está en que ellos iban a pasar a la tierra prometida. Pero nosotros, donde estemos. Y tiene el propósito para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, nosotros tenemos un propósito acá. El propósito es temer a Dios. Tú no puedes jugar con Dios. No podemos jugar con Dios porque Dios da las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Él deja que nosotros suframos las consecuencias. Él no te va a guardar siempre porque Él sabe que es necesario que nosotros suframos las consecuencias para que podamos aprender. Como dicen por ahí, nadie aprende de experiencia ajena, ¿no? Entonces Él deja que suframos las consecuencias. Sin embargo, lo que Dios espera es que pongamos atención a su palabra, entendamos cuáles son las consecuencias, que las consecuencias van sí o sí de todas maneras. Si yo incurro en permanentemente o constantemente en pecado, de que va a haber consecuencias. Y yo no puedo andar jugando con él. Ahora, es importante, dice aquí en el versículo 2, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú. Empieza por ti, que me estás escuchando. Empieza por mí. No empieza por tu hijo, no empieza por tu esposa o por tu esposo, ni por tu mamá, ni por tu papá. Empieza contigo. Para que lo guardes, es decir, los obedezcas tú, primeramente tú. Y después tu hijo. Y después el hijo de tu hijo.
todos los días de tu vida. Y esto tiene una consecuencia: para que tus días sean prolongados, para que tengas una vida longeva, buena vida. Ayer estábamos viendo, ¿verdad?, que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con una obediencia. Él es lo primero en la educación, antes que las matemáticas, antes que la biología, antes que la física y que cualquier otra materia. Lo primero es la obediencia a Dios. No importa dónde estudies, no importa la nota que tengas, no importa qué estudies, qué carrera estás haciendo, no importa nada si no hay obediencia al Señor. Así como hemos estado viendo, ¿verdad?, en los estudios bíblicos de los martes, en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que si yo doy mi cuerpo para que lo quemen, si entrego todos mis bienes, si conozco todos los misterios, si tengo la fe, ¿verdad?, de manera que trasladase una montaña de aquí para allá, y etcétera, etcétera, de nada me sirve si yo no tengo amor. Pero amor es ágape, no amor de mi corazoncito bueno, ¿verdad?, que late porque soy, no sé, un romántico. No, no, nada que ver con eso. Aquí no estamos hablando de romanticismo, ni estamos hablando de amor humano, estamos hablando de ágape. Estamos hablando de amor de Dios. Y para yo tener el amor de Dios en mi vida, yo necesito dar lugar al Espíritu Santo en mi vida para que produzca ese amor ágape, que está por encima de mi amor humano, muy por encima, que me capacita a amar a mis enemigos, que me capacita a tener dominio propio, y en fin, siendo el dominio propio un elemento más del fruto del Espíritu. Y entonces, y para eso yo tengo que nacer de nuevo, y para eso tengo que creer que Jesús es el Señor y confesarlo como Señor. Entonces Él me rescata, me salva, me arropa, me sella con su Espíritu, y empieza el proceso. Ahí empieza el proceso. Entonces es una cadena de eventos que se dan uno como consecuencia del otro. Así que lo primero que tengo que hacer es obedecer, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos. Significa que los obedezco. No es que los aprendí y ya me los sé de memoria, pero si yo no hago nada con eso, es como si no lo supiera. Si a mí me enseñan a sumar y yo no aplico la suma para nada, es como si no la supiera. No sirve de nada. Debo ponerla en práctica. Primero yo, y después se las enseño a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Porque como abuelo, acá hay algunos abuelos que están escuchando, ¿verdad? Como abuelo, es importante que entiendas que tienes un papel también preponderante en la educación de tus nietos. Tienes un papel preponderante. No es poca cosa. Entonces, pero empieza por ti. Empieza por ti y después a tu hijo y después a los hijos de tus hijos. Porque ¿cómo puedes enseñar algo que no sabes? No puedes dar lo que no sabes. Entonces es importante eso, que comience por ti. Entonces, seguimos en Deuteronomio 6, pero en el versículo 3, que dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, es decir, de practicarlos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, parte del propósito de obedecer es para que te vaya bien. Con el Señor no te puede ir mal, porque está aquí establecido en la Biblia que a ti te va a ir bien cuando tú obedeces a la palabra del Señor. No hay manera de que te vaya mal. Porque aunque tú estés pasando por dificultades económicas y familiares, todo va a redundar para bien, porque todo es para una enseñanza. Esto no quiere decir que es una vacuna contra la pobreza, no quiere decir que es una vacuna contra las cosas malas que nos puedan pasar. No.
Cuando dice que te va a ir bien, es porque en general te va a ir bien. Pero la Biblia también dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. En una versión en inglés dice todas las cosas juntas, juntas, las cosas que te parecen buenas y las cosas que te parecen malas, nos forman y nos ayudan para nuestra propia formación y nos va bien en general. También para que nos multipliquemos, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces nosotros no podemos pensar, por ejemplo, que todas estas cosas son patrañas. Esto está firmado por Dios. De hecho, ese versículo 4 que acabo de leer es una afirmación para Israel de decir, oye Israel, que somos nosotros ahora el Israel del Señor, Dios es uno. Y esto es así porque Él lo decretó, porque Él lo dijo. No es un invento, sino que es una realidad. Cuando nosotros nos enfocamos en Él, esto es una realidad. Entonces, la obediencia es fundamental. Antes que lo académico está lo espiritual. Antes. Entonces, seguimos en el versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, el amor a Dios que nos manda la Biblia está en estas dimensiones. Amar a Dios con el corazón, con el alma y con todas mis fuerzas. O sea, está a nivel emocional, a nivel racional y a nivel físico. Porque con todo mi corazón involucra mis emociones, con toda mi alma involucra mi razonamiento y con todas mis fuerzas involucra lo físico. Está en las tres dimensiones de mi ser como persona, como ser humano. Yo debo glorificar a Dios y amarlo de todo corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Quiere decir que yo debo esforzarme, ¿verdad? Debo buscarlo, debo querer amarlo. Pastor, pero es que no me sale amar a Dios. No sé cómo hacerlo. Bueno, ora en función de eso. Señor, no sé cómo amarte, quisiera amarte. El pastor dice que hay que amarte, pero yo no sé cómo. Por favor, dime cómo, ayúdame a amarte. Y entonces Él va a empezar a obrar en tu corazón. Y en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, las escribe adentro. Ya es algo donde nadie tiene que andarte diciendo qué hacer, sino que ya el Espíritu Santo empieza a obrar en ti desde adentro hacia afuera. Entonces hay un tema fundamental que es lo espiritual. Siempre lo primero es lo espiritual. Después viene lo otro, lo académico, lo laboral, lo familiar, todo viene en segundo lugar, porque Dios siempre es lo primero. Y cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros nos afirmamos de Él, cuando lo buscamos, aunque al principio no lo ame, voy a terminar amándolo, yo voy a empezar a experimentar estas cosas en mi vida. Y voy a ver cómo el Señor empieza a ordenar mi vida. Y antes era un desastre en mi vida y ahora ya hay atisbos de mejoría. Ahora voy mejorando, ya no es tan desastrosa. Ahora, después más adelante dices, ya no es ni la sombra de lo que era antes. Y después el Señor te levanta para que otros puedan ver la transformación que Él hizo contigo. Y Dios normalmente hace estas cosas. Pero cuando te levanta para mostrarte al resto, ya ha trabajado con tu corazón también, porque si te levanta ahora, tú vas a creer que tú eres lo máximo. Por eso es que no nos levanta ahora. Nos levantará a su tiempo.
¿no? Y reflejaremos toda su luz y toda su misericordia y todo su amor a su tiempo. De lo contrario, dice, Él nos exaltará cuando fuere tiempo, no antes, porque Él sabe que nos haría daño. Seguimos. En el versículo 7 dice, y las repetirás. Perdón, retrocedo al 6, porque dice, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Empieza por ti, como dije anteriormente. Tú no puedes enseñarle nada a nadie si no han calado primero en tu corazón. Entonces, estas palabras, todo esto que hablamos desde el versículo 1 al versículo 5, ¿no? Estarán sobre tu corazón. Eso significa que las pones en práctica, que las tienes presentes a diario. Y esas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, pero primero empieza contigo y después las puedes repetir a tus hijos y las hablas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, en todo momento que la palabra de Dios salga por tu boca. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les mostré una foto del tefilín, ¿no? Que se ponía un cubito en la frente y otra en el brazo amarrado? Bueno, en algún momento sacamos esto, ¿verdad? Y una foto puse yo para mostrarles. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí también les mostré el mezuzá que se utiliza, ¿verdad? En hogares judíos. Entonces, así es tan importante la palabra de Dios que Dios mismo está diciendo que se las repitas, que las pongas en práctica tú y se las enseñes mañana, tarde y noche a tus hijos y tú las tengas como señal en tu mano, es decir, todo lo que hagas que sea para servir a la palabra de Dios, que tus manos, tus miembros sean instrumentos de la palabra de Dios. Y cuando dice que estén como frontales entre tus ojos, quiere decir que las mantengas en tu mente de manera constante y que las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas para que las veas y no se te olviden que tienes que vivir para Él. Ese es el fin de eso, que las mantengas presentes, que lo que hagas, que lo que pienses esté en conformidad con la palabra de Dios. Filipenses 4:8 aplica perfectamente acá, que nos dice en qué debemos pensar, en todo lo amable, de buen nombre, todo lo íntegro, en todo si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, esto es lo medular, lo central de nuestra educación, para que de verdad podamos internalizarla, para que de verdad podamos ponerla en práctica, porque mientras esto sea intelectual, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, esto no va a haber cambio. Vas a seguir igual. Un iluso romántico, pero poco práctico, y por supuesto que no va a haber efectividad de la palabra de Dios en tu vida. Para que haya efectividad, debes conocerla y debes ponerla en práctica. En el versículo 10 dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos que estar muy pendientes con estas cosas, porque cuando nosotros empezamos a prosperar, la advertencia es muy clara. Ojo, no te olvides que todo te lo dio el Señor. No te olvides de dónde has venido. No te olvides. Tienes que cuidarte de no olvidarte de Dios que te sacó de la servidumbre, de la esclavitud del mundo, para que le sirvieras a Él y has sido prosperado.
Cuidado, no te olvides. Es importante, queridos, no olvidarse de eso. Entonces aquí tenemos dos cosas hasta ahora. La obediencia a la palabra de Dios empieza por mí y después la tengo que enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y como segunda derivada, yo debo más bien cuidarme de no olvidarme del Señor cuando el Señor me empiece a prosperar en cualquier sentido. No solamente el económico, puede ser fama, porque empiezas a hablar la palabra de Dios y la gente se empieza a agolpar, a congregar y quieren no sé qué, ay, no, y el profeta y el pastor y la profetisa y el no sé qué. Y entonces uno se empieza a olvidar del Señor y de cuál es su propósito y para qué tú estás y para qué te levantó, por qué estás allí. Y cuando eso ocurre, viene un retroceso tremendo y de pronto desapareciste de la palestra pública. Hay un montón de pastores, por ejemplo, famosos que esto les ha pasado, que antes sonaban y resonaban y hoy en día no suenan, pero por ningún lado. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos de olvidarnos de Dios, porque Él es nuestro estandarte y nuestro guía permanentemente. No es solamente no es para usarlo para catapultarme yo, sino es para hacer su voluntad. Eso es lo que realmente importa. Después dice en el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Por supuesto, ahí está justamente lo que es el temor de Dios, donde yo entiendo que voy a cosechar la consecuencia si yo me desvío. Por eso es que dice acá, ojo, a él solo servirás y no vas a andar en idolatrías. Y puede ser que digan ya, pero es que yo no tengo ninguna estatua ni le prendo velitas a nadie. Pero tal vez te las estás prendiendo a ti mismo en tu corazón. Tal vez le estás prendiendo velitas a alguien, a tus hijos, al carro, al trabajo, al dinero, a ti mismo, a quien sea. Le puedes estar prendiendo velitas, ¿no? Figuradamente hablando, obviamente estoy diciendo. Y eso es idolatría. Entonces, porque ¿cuáles son los dioses ahora de los pueblos de nuestros contornos? Nosotros estamos inmersos en una sociedad idólatra, ególatra totalmente, donde el dios principal se llama dinero. Eso es lo principal. Y el sexo también. Placeres en general, ¿no? Entonces, yo tengo dinero para tener placeres y quiero tener más dinero para tener más placeres y compro cosas y gasto, ¿verdad? Bebidas, sexo, drogas, etcétera, etcétera, porque me generan placer, porque comprar cosas genera placer también, ¿no? Ir a la tienda, renovar los muebles, oye, qué rico, ¿verdad? Vender el carro y comprarse otro, qué rico. Dejar la casa más pequeña e irme a una más grande, qué rico también. Y para eso se necesita dinero. Entonces, cuando yo me enfoco en el dinero, yo empiezo a perder el foco de lo que es realmente importante. Entonces, dice la advertencia en el versículo 15, Dios es celoso, nos quiere para Él, no nos quiere para demonios, llámese dinero, sexo,
en fin, drogas, lo que sea, Él no quiere que estos demonios nos arrastren, sino que Dios está en medio de nosotros. Porque si nosotros empezamos bien y después nos desviamos hacia la idolatría, dice acá claramente, se inflama el furor de Jehová contra nosotros y nos puede llegar a destruir. Pastor, lo que pasa es que esto es el Antiguo Testamento y ahora estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Porque ahora, bueno, estamos en el tiempo de la gracia y esto ya no aplica. Ojo, cuidado con las falsas doctrinas, queridos, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sí, Dios es misericordioso, y sí, hay gracia para nosotros, pero no podemos abusar de la gracia. No podemos abusar de la gracia, queridos. No convirtamos la gracia en desgracia, porque ciertamente la consecuencia viene, porque Dios, la Biblia dice que Dios no toma al culpable por inocente, para nada. Y también dice que Dios no puede ser engañado. No se burlen, que Dios no puede ser engañado. Entonces, cuando nosotros creemos que la estamos haciendo de oro, no vaya a ser que nos estemos más bien equivocando fuertemente. Entonces, tenemos que tener cuidado, queridos, y que el temor de Dios empiece realmente a operar en nuestros corazones. Esto es sano para nuestras vidas porque nos reenfoca en el camino adecuado. Pedimos perdón y seguimos hacia adelante. Seguimos. En el versículo 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Qué pasó en Masá? Bueno, empezaron a pedir agua, no tenían qué comer, estaban sedientos, ¿verdad? Y empezaron a hablar en contra de Dios, y en contra de Moisés, nos sacaste hasta acá, no sé qué, y ahora. Entonces Dios encontraron un lago, un oasis, pero cuando fueron a tomar agua, las aguas eran amargas. Entonces Moisés mandó a cortar un árbol y lo echaron en medio del agua y el agua se endulzó y pudieron tomar ahí. Por eso se llama Masá, que significa aguas amargas. Entonces, no tienten a Dios diciendo, ay, quejándose y quejándose. Eso es tentar a Dios. Reclamo tras reclamo, reclamo tras reclamo. Cuidado. En el 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ojo, que aquí la palabra cuidadosamente es poderosa, queridos. Guarden, vean, observen, obedezcan con cuidado. Analicen, no actúen impulsivamente porque nos llevan los sentimientos, sino que analice cuidadosamente los mandamientos, guárdalos, es decir, obedécelos racionalmente, piénsalo, dice, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Son las cosas que yo debo, digamos, son cosas que yo debo considerar cuidadosamente para poner en práctica. Entonces ahora cuando alguien me reclama algo, en lugar de salir eufórico, ¿verdad? Y con ira y responderle y te digo las 4 verdades, ahora no. Ahora yo callo por temor a Dios y por amor a Él y por obediencia a Cristo. Y tengo que morderme la lengua tal vez. Al principio saldrá mal, después poco a poco irá saliendo mejor. Y me quedo callado y estoy tranquilo. O trato de quedarme tranquilo, trato de enfocarme en Él, no en el problema, no en las palabras que me están diciendo, no en la persona, no en la cara que me pone, no en el tono con que me habla, en Cristo. Yo sé que es fácil decirlo, queridos, ¿no? O sea, a mí me pasa, o sea, también me equivoco. No crean que porque yo estoy diciendo esto ya yo estoy, pero aquí como avión. No, no, estoy como avioneta, no como avión, todavía falta para llegar a avión. Pero por lo menos ya despegué. Entonces es cuestión de
ir poniendo en práctica esto y enfocándonos en quien nos tenemos que enfocar verdaderamente. En el 18 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, no ante los ojos de los otros, no ante los demás, no ante ti mismo. No vayas a caer en la trampa, es que todo el mundo lo hace. No, sino que haz lo recto y bueno ante los ojos de ¿quién? De Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien, dice, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Bueno, esto es como ahora, por ejemplo, ¿no? En este nuevo trabajo que yo estoy desempeñando, la gente del mundo me dice, bueno, tú sabes que aquí es coima, ¿verdad? Para que te metan en el proyecto, no vas a ganar ni uno si tú no te metes, pasas plata bajo la mesa, tranzas por otro lado, hablas con mira aquí, este es el contacto, toma, pin. Pero yo con firmeza estoy rechazando ese tipo de cosas porque yo creo que Dios es mucho mejor pagador y recompensador, si esa palabra existe, que otro que me cobra una coima para meterme en el proyecto. Yo creo que Dios está por encima de todo eso y por lo tanto yo debo hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios. Yo me he reunido con gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué no vamos aquí, verdad? Y yo te paso una plata si me das esto y hacemos esto otro. Y cuando la cosa se enturbia, inmediatamente, no, yo no trabajo de esa manera, lo lamento. No puedo trabajar así. Para que si tú quieres trabajar conmigo, las cosas son así, así, así. No quiero trabajar de esa manera, yo estoy buscando forrarme en dinero, no sé qué. Bueno, entonces chao, nomás y hasta aquí llegamos. Y tomamos caminos diferentes. Entonces, yo tengo que enfocarme en lo que es verdaderamente del Señor, no en lo que el mundo me dice, sino que en lo recto, en lo justo. Pagar a quien hay que pagar, dar a quien hay que dar y recibir lo que hay que recibir. Entonces, en el 19 dice, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces, es en estos versículos donde yo me baso en mi filosofía del trabajo, donde yo prefiero hacerle caso al Señor, aunque el mundo me diga otra cosa. El mundo me dice, mira, para que tú ganes dinero, ¿verdad? Y la empresa salga a flote, tú tienes que hacer esto y coimear aquí y comprarte a este y hacerte amigo del otro. Pero yo creo que si hago caso del Señor, Él va a quitar a toda esa gente y me va a abrir el camino para que yo haga el negocio limpiamente. Limpiamente. Por más coimas, por más cosas, no importa. Aquí viene el Señor y es el que abre caminos delante de mí. Él es el que arroja a mis enemigos delante de mí, porque así lo ha dicho el Señor. Confiemos entonces. Y no tiene que ver con lo laboral solamente, tiene que ver con todo. Los enemigos, por ejemplo, demonios que pueden estar influyendo, coaccionando de alguna forma, presionando a nivel familiar, a niveles personales, en otras instancias, no solamente lo laboral. Él nos va a ir echando poco a poco de delante de mí, mientras yo me vaya enfocando en Él. Pero tengo que enfocarme en Él, no en el problema, no en los desafíos, en Dios. El mundo te dice que te enfoques en los desafíos. La Biblia te dice, enfócate en Dios. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Porque muchas veces nos enfocamos en los desafíos y no damos pie con bola. Pero muchas veces cuando nos enfocamos en el Señor, metemos el gol. Me disculpan el argot futbolístico, pero para que se entienda un poco, ¿no? Entonces, dice en el versículo 20, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? ¿Os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. O sea,
cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿por qué hablas tanto de la Biblia y a cada rato de Dios y Dios y Dios? Me tienes harto ya de tanto que nombras a Dios, en todo metes a Dios. Entonces tú dices, porque yo era esclavo del pecado y Dios me sacó con mano poderosa. Por eso, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que yo he visto y he experimentado, por eso hablo de Él. No hablo de Él como religioso, no hablo de Él por hablar ni por fastidiarte, sino hablo de Él porque Él ha hecho en mi vida cosas que tú ni te imaginas, hijo. Y esa es la respuesta. Aquí aplica esto, ¿no? De que nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y Dios nos sacó con mano poderosa. Sí, en esta época todavía aplicaba eso, pero a tu vida tal vez esto ya no aplique, aunque es parte de nuestro pasado espiritual. Pero sí aplica lo que Dios ha hecho contigo ya. Cómo te está transformando. Eso es algo que tú estás experimentando y es por eso que tú puedes hablar la palabra de Dios a tus hijos y también a los hijos de tus hijos. Ojo que aquí la obediencia es el principal factor en la educación. Fíjate, aquí la Biblia no nos está hablando de que enseñemos matemáticas, ni física, ni química, ni biología, ni lenguaje, sino a obedecer. Es lo primero, es la base, querido. Si nosotros no obedecemos, lo demás no vale nada en realidad. Pastor, pero es que si hay mucha gente que no cree en Dios y mira cómo ha prosperado. Ah, claro, estás viendo el dinero, estás viendo la cuenta bancaria. Pero es que eso no es prosperar, querido. Prosperar es cuando tú estás siendo transformado por Dios cada vez más. No se trata de un número de dinero, de dólares, de euros, no. No es eso. Te estás enfocando en lo que no es. Tienes que enfocarte en el Señor. Entonces ahí encuentras la prosperidad en un sentido muy diferente y contrario a lo que dice el mundo que es prosperidad. Vamos a seguir. En el versículo 18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Está repitiendo otra vez, está siendo enfático el Señor, está siendo enfático, está recalcando, no se te olvide. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está repitiendo, hemos avanzado a Deuteronomio 11, pero está repitiendo, no te olvides de esto. 5 capítulos más adelante el Señor los vuelve a repetir. En el 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Por qué el Señor quiere que yo tenga larga vida? Porque el Señor quiere que disfrutes de sus bendiciones en esta vida antes que te vayas a casa. Eso es lo que el Señor quiere. Él estaba diciéndole a esta generación en Deuteronomio, ustedes van a pasar a la tierra prometida y la van a disfrutar y yo quiero que la disfruten al máximo, pero para que la disfruten al máximo deben obedecer las reglas. No pueden hacer lo que quieren y de esa manera lo van a disfrutar al máximo. Pero pastor, pero es que si yo disfruto al máximo haciendo lo que a mí me da la gana. Además, hoy en día, ¿verdad? Dale lo que el cuerpo te pida. Si me parece bueno y si es bueno para mí y si me hace feliz y si me da placer, lo hago y punto. El Señor dice, no, porque la cultura del reino es muy diferente a la cultura del mundo. La corriente del mundo va directo al infierno. Como lo explicó Jesús, ¿verdad?
no, estoy acordándome ahorita, no lo puse acá en esta presentación, pero dice, el camino que lleva a la perdición es ancho, es cómodo, pero el que lleva a la vida eterna es angosto, es pedregoso, angosto, difícil de caminar, pero se puede caminar y vale la pena. Entonces nosotros debemos empezar a escoger si queremos la perdición o queremos la vida eterna, la salvación. Yo debo empezar a ver qué es lo que realmente yo quiero en realidad. Y Dios pone delante de nosotros estos dos caminos para que nosotros escojamos. Vamos a seguir leyendo para que podamos verlo, ¿no? Entonces dice, en el versículo 26 de Deuteronomio 11, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí están los dos caminos. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy. Entonces, nosotros tenemos esta decisión que tomar. ¿Qué camino voy a tomar? ¿El camino de la bendición o el de la maldición? Pero el de la bendición está condicionado a mi obediencia a Cristo. El de la maldición está condicionado a mi desobediencia a Cristo. Entonces, si yo me aparto tras el dinero, si me aparto tras mi trabajo, si me aparto tras otras cosas, mis hijos, mi auto, ni lo que sea, yo me estoy yendo por el camino de la maldición sin darme cuenta. Porque además el camino de la maldición es cómodo. Ojo que hay falsas doctrinas, queridos, falsas doctrinas, que hablan, ¿verdad?, acerca de parecido a Pare de Sufrir, ¿no? Pare de Sufrir ya de por sí el nombre ya es antibíblico completamente, porque el sufrimiento es necesario para nosotros los hijos de Dios, porque nos forja el carácter y aprendemos un montón de cosas con el sufrimiento. Entonces hay un montón de falsas doctrinas que te llevan siempre a la prosperidad, a sentirte bien, a los 7 elementos de la Biblia para que el Señor te prospere, para que tengas una mentalidad de empresario, para que salgas adelante. Disfruta del conocimiento del Señor y aplícalo a tu vida y verás la prosperidad de Dios. Puras patrañas, queridos. No crean en nada de eso. Nada, nada, nada. Ojo con un pseudoapóstol ahí que se llama Raúl Ávila, una falsa iglesia que se llama CCN. Cuidado, que ellos están haciendo mucho marketing con este tipo de cosas. Falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Cuidado. Cuidado. Entonces, se los digo, cuidado con Cash Luna, cuidado con Guillermo Maldonado, cuidado con un montón de mercaderes del evangelio. Benny Hinn, tengan cuidado con todas estas personas. Por eso es que es bueno congregarse en un solo lugar, queridos. Y que el Señor te alimente de un solo lugar. Hay que tener cuidado con estas falsas doctrinas que con pequeñas cositas nos van desviando sin darnos cuenta y vamos creyendo que seguir a Dios es cómodo, es fácil, es amplio, es prosperidad. Y Jesús dijo bien claramente que el camino es angosto, que el camino es... Cuando habla de angosto, quiere decir que no tengo mucho margen de movimiento. Cuando habla de angosto, quiere decir que apenas caben mis 2 pies. Cuando yo trastabilleo, cuando yo piso una piedra y me desvío,
me salgo del camino con facilidad. Por eso es que la Biblia me manda a obedecer con cuidado. No es a los trancazos, no es al lote, no, es con cuidado. Entonces tengo que enfocarme en esto, señores, en esto, queridos hermanos, en lo que todo esto quiere decir. Seguimos en Proverbios 3, 11 y 14. A ver un momentito. Perdón. En el versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ni te fatigues, porque muchas veces podemos estar en la posición de, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué yo otra vez? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué nada me resulta? ¿Por qué? No te fatigues de su corrección. Alégrate más bien porque eres hijo. Fíjate, el 12 dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, nada te podrá salir hasta ahora, pero si es porque el Señor no lo permite, gloria a Dios, eres un hijo, eres una hija. Y eso es mucho más que lo que puedas conseguir en dinero, en prestigio, en fama, en poder acá en la tierra. En el 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. He ahí lo realmente importante. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, no menospreciar el castigo de Dios, ni fatigarnos, porque quiere decir que el Señor me está amando y me está corrigiendo, no para aniquilarme, no para matarme, no para destruirme, sino porque me ama, para que yo pueda hallar sabiduría e inteligencia, para que mi ganancia sea aún mejor que el dinero. Eso es como cuando una planta tú la podas para que crezca más bonita. Como cuando haces un injerto para que mejore el fruto. Pero para podarla y hacer un injerto tienes que cortar. Tienes que hacer cortes. Y cuando te hacen cortes no es cómodo, es doloroso, es fastidioso. Incluso te puedes sentir triste, pero es necesario para que puedas dar un fruto apacible y agradable al Señor. En Proverbios, regreso un momentito, porque toda esta ganancia es mucho mejor y mucho mayor que cualquier bien que tú puedas encontrar aquí en la tierra. Esta es la relación íntima entre el padre y el hijo, en realidad. Aquí en Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tú amas a tus hijos, entonces corrígelos, porque es importante la corrección para que ellos se encarrilen. Si tú has sobreprotegido a tus hijos, si no los has castigado cuando debiste haberlo hecho, bueno, entonces no supiste amar a tus hijos, pero ahora estás a tiempo, bueno, tal vez ya son grandes, ya no puedes castigarlos como antes, pero puedes orar y puedes hablar con ellos. Puedes decirles, ¿verdad?, acerca de tus propios errores, de lo que el Señor quiere, y así también estás obedeciendo al Señor, hablándoles a ellos mañana, tarde y noche las palabras de Dios. Pero es importante que nosotros, sobre todo los que todavía tenemos hijos chicos, entender que nosotros no debemos detener el castigo a nuestros hijos. Hoy en día, ¿verdad?, como decía al principio, es ilegal. Pero no nos interesa lo legal. Nos interesa la palabra de Dios. Esto es lo que realmente importa.
porque no, que te voy a denunciar, porque tú no puedes controlar a tus hijos así, no los puedes castigar, no les puedes decir nada. Bueno, viejo, anda, denúnciame, no tengo ningún problema, ¿verdad? Sufriré las consecuencias de esto con la frente en alto porque sé a quién estoy sirviendo. Es más, ven acá para predicarte y le hablamos de Cristo. Mi estándar va mucho más allá que una simple ley. Y después que haga lo que quiera. Pero en realidad nosotros debemos hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Seguimos avanzando. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjate, aquí habla de la vara. La vara es para darle un varazo, ¿verdad? Cuando es necesario. No es para destruirlo, de hecho la Biblia lo dice, ¿no? Lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, en la próxima lámina. Pero es el castigo físico está consentido o está dentro de lo que es la educación, ¿verdad? En el marco de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Pero ¿por qué si cuando tú castigas físicamente es como si odiaras a tu hijo? Bueno, es porque ha estado mal enfocado, porque en realidad el amor involucra castigo físico, porque tú quieres poner límites, porque no quieres, tienes además que poner límites, si tú amas a tu hijo como vimos en el versículo anterior. Pero muchas veces la gente separa la corrección y el castigo del amor, cuando en realidad en la corrección y el castigo son parte del amor. Lo acabamos de ver. El Señor mismo, a quien ama, castiga. No son dos cosas separadas. Ahora, lo que pasa es que las leyes han salido porque ha habido gente que, ¿verdad?, que se enfurece, se embrutece, y embrutecido van y exageran los castigos y es una tortura más que un castigo, más que una corrección. Es un desahogo personal, una venganza personal. Ah, bueno, claro que hay, por supuesto. Por supuesto que hay. Pero mi castigo debe ir dosificado. Yo no debo esperar a enojarme para castigar. Yo debo castigar a la primera. Yo antes de enojarme, no debo castigar porque me molesta o porque me enoja. Yo debo castigar porque está mal lo que el muchacho está haciendo. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. No sé si me estoy explicando. Entonces el enfoque cambia y debe cambiar. Ahora vamos a seguir, ya casi terminando. Ya casi. Esta es la última. En Proverbios 23, de 12 a 14 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, ni tampoco lo vas a traumatizar, como dice la nueva psicología que vale cero, ¿verdad? Hoy en día, estos nuevos psicólogos. A mí a veces me sorprende porque he conocido psicólogos cristianos que siguen la corriente de este mundo, y entonces ¿de qué sirve su cristianismo? ¿De qué sirve? Porque si no puede aplicar a Dios en el trabajo, entonces el tal es un inmaduro que no ha entendido qué es realmente lo que debe hacer. Porque si él va a practicar en cualquier profesión, si él va a practicar la profesión sin Dios, ¿cuál es la diferencia entonces con los demás? Bueno, justamente, un correazo, un varazo, bien dado donde tiene que darse, obviamente. No estoy hablando ni por la cara ni la cabeza, donde debe darse, ¿verdad? En las nalgas, en las piernas, en fin. No lo va a matar, no se va a morir. Así que dale nomás. Dice el 14: lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Dale nomás, pero ojo con el dale nomás, ¿no? El dale nomás no quiere decir que te vas a desahogar, como lo dije anteriormente. No es un desahogo tuyo, no es para que tú hagas catarsis, no es tu saco de boxeo. Es tu hijo
a quien tú amas y quieres formar. Porque cuando tú no los formas, entonces vienen a ser unos caprichosos que creen que el mundo les debe algo. Y no es así. Es más, cuando no los corregimos a tiempo, entonces nuestros hijos no solamente salen caprichosos, sino que además salen soberbios. Soberbios y creen que deben conseguir todo a cualquier precio. Y eso no es así. Entonces, la educación, la base de la educación está en la corrección, en la obediencia, pero sobre todo en el amor. Porque Dios nos ama, nos castiga. Porque tú amas a tu hijo, entonces tú lo castigas. Yo sé que es fastidioso tener un momento tenso en la casa, pero vale la pena. Es mejor tener algunos momentos tensos en la casa que después tener un hijo malcriado, inmaduro, que no tiene las herramientas para enfrentar la vida, que se desarma ante el primer desafío, que si no está en su zona de confort se derrumba porque no puede. Entonces es cuestión de que nosotros empezamos a reenfocar nuestra visión y nuestros corazones hacia el Señor.